Esta es la razón por la que nadie se atreve a abrir la tumba principal de los guerreros de terracota. Todo ocurre en China, en la provincia de Shaanxi, cerca de la ciudad de Xi'an. Es un lugar que hoy parece tranquilo, una zona turística más, pero que guarda bajo tierra uno de los complejos funerarios más grandes, complejos y peligrosos jamás construidos por el ser humano. Durante años, millones de personas han visto fotos de los famosos soldados de arcilla, filas interminables de figuras humanas de tamaño real, cada una con un rostro distinto, mirando al frente en formación de batalla. Pero el verdadero misterio, el verdadero núcleo de todo este asunto nunca fueron los guerreros. Los guerreros son solo la guarnición exterior. El punto clave siempre estuvo más abajo, bajo una colina artificial que domina el paisaje. Lo que hay ahí debajo no sigue cerrado por capricho, sino porque tiene cientos de trampas mecánicas y sobre todo, un elemento tóxico se ha detectado en concentraciones anormales, que hace que abrirla hoy sea un riesgo biológico y arqueológico irreversible. Así que quédate para descubrir la razón real detrás de estas trampas. Todo comienza el 29 de marzo de 1974. Un grupo de campesinos de la aldea de Xi'an estaba cavando un pozo para buscar agua en medio de una sequía. A los pocos metros de profundidad, la pala de uno de ellos golpeó algo duro. Al principio pensaron que era una piedra o un ladrillo antiguo, algo común en la zona, pero al limpiar la tierra apareció un fragmento de terracota con forma de rostro humano. Era una calavera de arcilla grisácea con rasgos muy definidos. Avisaron a las autoridades locales pensando que era una estatua aislada. Cuando llegaron los primeros arqueólogos de la provincia se dieron cuenta de que el suelo estaba hueco en varias direcciones. Empezaron a excavar con cuidado y lo que encontraron no era una estatua, ni 2, ni 10, era una fosa enorme, la fosa número 1, que contenía más de 6.000 figuras de soldados de tamaño real, y no estaban amontonados, estaban en formación de combate. A medida que avanzaban las excavaciones en los años siguientes, el impacto aumentaba. Se descubrieron 2 fosas más, la fosa 2 y la fosa 3, cada una con funciones militares específicas. Lo que tenían delante no era un arte decorativo, era una réplica exacta del ejército que unificó a China. Cada guerrero era único. Los estudios posteriores demostraron que se usaron moldes básicos para las partes del cuerpo, pero los rostros fueron terminados a mano individualmente. Hay teorías que dicen que cada estatua representa a un soldado real de la Guardia Imperial. La jerarquía estaba clarísima. Encontraron generales, oficiales de rango medio, infantería ligera, arqueros arrodillados y aurijas conduciendo carros de bronce. Las armas que llevaban no eran de utilería, eran armas reales, espadas, lanzas, ballestas y puntas de flecha. Y aquí viene un dato clave: las armas de bronce estaban recubiertas de una capa de óxido de cromo, una técnica de anticorrosión que Occidente supuestamente inventó en el siglo XX, pero que los chinos ya usaban en el siglo III a.C. Muchas espadas, al desenterrarlas, todavía cortaban papel después de 2 milenios bajo tierra. Todo este despliegue militar tan masivo y detallado apuntaba a una sola cosa: la protección. Un ejército no se entierra solo, se entierra para defender algo o a alguien. El verdadero objetivo, la razón de ser de todo este esfuerzo titánico, estaba a 1,5 kilómetros al oeste, bajo una colina de tierra apisonada de 76 metros de altura que nadie había tocado en 2200 años. Ese ejército estaba ligado directamente a Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qing, un hombre obsesionado con 2 cosas: el poder absoluto y la inmortalidad. Unificó China, estandarizó la escritura, la moneda y los pesos, y conectó tramos de la Gran Muralla, pero también dedicó 38 años de su vida y la fuerza de trabajo de 700.000 personas a construir su mausoleo. La tumba principal se encuentra justo debajo del montículo piramidal. Desde fuera parece una colina con vegetación, pero los escaneos modernos han revelado que es una estructura arquitectónica compleja. Los estudios con gravímetros y radares han permitido mapear el subsuelo sin excavar. Lo que encontraron es un palacio subterráneo. El objeto completo ocupa unos 56 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de una ciudad pequeña. Sima Qian, un historiador chino que escribió un siglo después de la muerte del emperador, dejó una descripción detallada de lo que hay dentro. Dijo que la tumba contiene réplicas de palacios, torres y edificios oficiales, llenos de tesoros, piedras preciosas y utensilios raros. Pero lo más impresionante de la descripción de Sima Qian es el techo y el suelo. Dijo que el techo de la cámara funeraria está decorado con perlas y joyas que representan las estrellas, el sol y la luna, imitando el cielo nocturno, y en el suelo hay un mapa geográfico del imperio Qin, donde los 100 ríos, el río amarillo y el Yangtze, están reproducidos con mercurio líquido que fluye hacia el océano, también de mercurio.
Durante mucho tiempo esto se consideró una leyenda, hasta que la ciencia entró a investigar. En la década de 1980 y más tarde en los 2000, los geólogos realizaron pruebas químicas en el suelo del montículo. Tomaron miles de muestras de tierra de diferentes puntos alrededor de la tumba. Los resultados fueron concluyentes y alarmantes. En el área central, justo encima de la cámara funeraria, los niveles de mercurio eran hasta 100 veces superiores a lo normal. Y no solo eso, la distribución del mercurio en el suelo coincidían vagamente con el mapa de los sistemas pluviales de la antigua China descritos por Sima Qian. Esto confirmó que la historia del mercurio no era un mito. Hay toneladas de mercurio ahí abajo, posiblemente contenido en canales o depósitos que se han ido filtrando muy lentamente a través de la Tierra durante siglos. Además del mercurio, Sima Qian mencionó trampas. Escribió que los artesanos recibieron la orden de fabricar ballestas mecánicas y flechas automáticas configuradas para disparar a cualquiera que intentara entrar en la tumba. Aunque es poco probable que los mecanismos de madera y cuerda de hace 2000 años sigan funcionando hoy, la idea de un sistema defensivo suena aterrador para cualquier geólogo. Aquí es donde entra el problema de la preservación, que es quizás el obstáculo más grande. Cuando se desenterraron los guerreros de terracota en los años 70, ocurrió una tragedia arqueológica que nadie esperaba. Originalmente los guerreros no eran de color terracota marrón, estaban pintados con colores vivos, rojo, verde, azul, púrpura, rosa. Tenían la piel pintada, los uniformes detallados, eran realistas. Pero en el momento en el que fueron expuestos al aire seco de Xi'an, la capa de laca que unía la pintura a la arcilla se secó y se contrajo. En cuestión de minutos, a veces de segundos, la pintura se descascaró y se convirtió en polvo ante los ojos de los arqueólogos. Si esto pasó con las estatuas de las fosas exteriores, el riesgo para el contenido de la tumba principal es incalculable. Se cree que dentro hay sedas, pinturas, manuscritos en bambú, objetos de madera y quizás incluso restos humanos preservados. Abrir la tumba significaría exponer todo esto a un cambio brusco de temperatura, humedad y oxígeno. Sería una sentencia de muerte para cualquier material orgánico que haya sobrevivido. La tecnología actual de conservación no garantiza que se pueda estabilizar un ambiente tan grande y complejo, lo suficientemente rápido como para evitar la degradación inmediata. Hasta ahora hemos visto cómo un descubrimiento casual reveló un ejército de miles de soldados únicos, diseñados para proteger un secreto mayor, pero la razón definitiva, el motivo por el que ni siquiera los robots entran va más allá de la arqueología. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y dale a like, porque en este canal te contamos las historias que otros no. Además, lo que viene a continuación es la explicación final de por qué esta tumba es literalmente una bomba de tiempo química y estructural. El mercurio detectado en los análisis de suelo no es solo un dato curioso para confirmar los libros de historia, es un riesgo de salud pública y ambiental real. El mercurio es un metal pesado altamente tóxico. Si las cantidades son tan grandes como sugieren los estudios, abrir la tumba liberaría vapores de mercurio acumulados durante milenios. Esto sería peligroso para cualquier equipo de excavación que entre, incluso con trajes de protección. Pero el problema mayor es la contaminación del entorno. Si se rompe el sello, el mercurio podría volatilizarse o filtrarse hacia los acuíferos subterráneos que abastecen a la región, provocando un desastre ecológico local. Además, hay un tema de integridad estructural. La tumba lleva más de 2000 años en un estado de equilibrio estático. La presión de la tierra, la humedad interna y la falta de oxígeno han creado un microclima estable. Al abrir un acceso se introduce aire fresco, bacterias, hongos y cambios de presión. Las vigas de madera que podrían estar sosteniendo techos o corredores, aunque estén carbonizadas o petrificadas, podrían desintegrarse al contacto con el oxígeno o colapsar por el cambio de presión. Un derrumbe interno no solo destruiría los artefactos, sino que aplastaría la propia estructura de la tumba, convirtiendo el palacio subterráneo en un montón de escombros irrecuperables. Los arqueólogos chinos y el gobierno han adoptado una política clara: mejor conservar que rescatar. Han aprendido de los errores del pasado, como la apertura de la tumba del emperador Wanli de la dinastía Ming en los años 50, donde miles de rollos de seda y textos se desintegraron al tocarlos. La tecnología actual, aunque es avanzada, todavía no ofrece una solución no invasiva perfecta. Se han propuesto ideas de cómo inyectar gases inertes, usar robots microscópicos, pero cualquier intervención física altera el sistema cerrado. Por eso la tumba de Qin Shi Huang permanece como una cápsula del tiempo sellada. Los científicos prefieren esperar 50, 100 o 200 años a que se desarrollen tecnologías, antes que exponer a cientos o miles de arqueólogos y el contenido de la cámara. ¿Y tú, con tantos años y cuerpos, crees que este lugar podría estar embrujado? Déjame la respuesta en los comentarios. Por cierto, en pantalla te estoy dejando otra historia que nunca te habían contado, así que dale click y nos vemos allí.